La hojilla, estamos en la hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad, libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.
Buenas noches, bienvenido a La Hojilla. Bien, esta noche tenemos a Marco Teruggi, que le dije en el momento en que regrese de haber hecho tu trabajo periodístico en Frontera, se viene para acá. Primero, yo quiero la primera pregunta. Vamos a hablar de realismo mágico, ¿verdad? Pues nosotros estuvimos viendo, sobre todo, videos que tomaba la misma oposición. Incluso tomamos un video de TV Cúcuta, en donde prácticamente se justificaba a los que estaban allí haciendo las bombas Molotov para, entre comillas, defenderse de la Guardia Nacional Bolivariana. A ver, vamos a hablar de ese realismo mágico. A ti te hicieron una entrevista de un canal argentino, que por cierto, ahí estaba un venezolano al que parece que no le gustaban las declaraciones tuyas. Entonces empecemos por allí. Bueno, empecemos por el principio. La capacidad que tienen las grandes agencias de comunicación de construir realidades o negar realidades, ¿no? Yo creo que lo de TV Cúcuta debe haber sido de alguna manera la más honesta, digamos, ¿no? O sea, ella te decía, bueno, lo hacen para defenderse, pero al menos, digamos, de alguna manera mostraba lo que es imposible no ver. Si vos tenés un puente internacional con, suponete, 200 personas encapuchadas, tirando bombas Molotov, con el terreno liberado por la policía colombiana, que les dan retaguardia, les dan bebida para que puedan hidratarse, les dan comida, y eso lo tirás contra una fuerza que está diciendo de manera soberana no van a pasar, sería medio como surrealista decir que hubo una represión contra manifestantes pacíficos. Sin embargo, las agencias plantearon eso. Entonces hemos llegado al punto en el cual uno puede ver una mesa verde y van a decir que es una silla azul, digamos, y sin ningún tipo de descaro, ¿no? Entonces, yo pensaba, digamos, qué capacidad tiene eso de ir construyendo un relato. Porque no solamente creo que en un sector de la sociedad internacional, digamos, la opinión pública, lograron construir eso, digamos, pues yo te lo plantearía al revés, ¿no? Si tenés esa situación y tirás una bomba lacrimógena, digamos, para dispersar a la gente, ¿podés hablar de una violenta represión y una masacre? Evidentemente no.
pero tiene la capacidad de invertir todos los términos, ¿no? Y tiene la capacidad de tener periodistas, digamos, o que no entienden nada, porque están recién ahí enviados y no saben cómo funciona la frontera, o que son mercenarios y gente que están dirigiendo los canales y las agencias que evidentemente, digamos, tributan de manera muy clara a construir esa matriz. Entonces te conformaron un mundo de repente que uno estaba en ese lugar, veías una situación y después leías lo que te decían y veías otra situación, ¿no? Y hay una capacidad, digo, y está bueno, yo venía pensando en el tema de la sospecha. Y recordaba a un filósofo francés que se llamaba Paul Ricoeur. Y decía que en el siglo XIX había habido 3 filósofos que son los maestros de la sospecha. Nietzsche, Freud y Marx, ¿no? Y que habían puesto, digamos, bajo pregunta los pilares de lo que uno tiene como certeza. Los valores, Dios, el tema que nosotros decidimos sobre lo que hacemos, la ideología, bueno. Ahora hay que ser maestros de la sospecha de todo lo que recibimos como información, digamos. O sea, nada de lo que nos llegue podemos tomarlo como que es real. Del más alto nivel, o sea un representante diplomático, de un organismo internacional, de un gobierno, sea de una agencia internacional. O sea, hay un ejercicio permanente, sospechar. Sospechar de todo lo que dicen. Porque te logran construir una realidad. Muy peligrosa, digamos, porque no es una realidad, digamos, que tiene un fin relativamente pacífico, ¿no? Es una realidad que busca construir un escenario de intervención. El hecho más paradigmático fue los camiones de la supuesta comida, digamos. No hay ninguna imagen ni prueba que diga que eso lo quemó la policía, ninguna. Nadie pudo mostrar nunca, ni siquiera lo intentaron mostrar, pero instalaron de que lo quemó la Policía Nacional Bolivariana, aún con la imagen de los guarimberos tirando la bomba Molotov sobre los camiones, digamos, ¿no? Pero ya no necesitan. Entonces está en un momento muy complejo. Lo que pasa y lo que es interesante es que una cosa es lo que vos construís como mensaje y otra cosa es la realidad que no se acopla a ese mensaje, ¿no? Entonces yo creo que lo que pasó, más allá del trabajo que se hizo para desmontar eso, es que yo creo que un montón no sé un montón, pero por lo menos varias personas que están apoyando a Guaidó se dieron cuenta que, como decimos en Argentina, está macaneando, digamos, ¿no? O sea, algo de lo que cuenta no está bien. Porque si era inminente la caída, si solo era cuestión de entrar, si el pueblo se iba a levantar y la Fuerza Armada se iba a quebrar, evidentemente lo que dijo no pasó. Y si lo que dijo no pasó, aunque lo apoyen, tienen que recalcular. Porque si vos tenés una persona que te dice, apóyenme que esto está, mirá, pero que entramos y nos van a aplaudir, y de repente ni entras, ni te apoyan, ni nadie se quiebra, bueno, todo el mundo diciendo, bueno, entonces ¿será que esta gente volvió a sobreinflar la realidad? Que es una práctica muy usual de la derecha, ¿no? Entonces uno se preguntaría, ¿pero será que entonces siempre cae en el mismo error? Y al parecer sí. Incluso uno pensaba, digamos, uno no quiere ni sobreestimar ni subestimar, ¿no? Al enemigo, ¿no? Uno diría adversario, pero en este caso, como está planteado el conflicto, es un enemigo. Entonces uno diría, bueno, los Estados Unidos tienen que tener, digamos, un despliegue de inteligencia acá, pero brutal, digamos, ¿no? Y cuando uno ve el desarrollo de los acontecimientos, o los que mandan son muy malos, o no tienen lo que dicen que tienen, o realmente es un imperialismo que está en una situación muy crítica, pues no puede leer un campo de batalla, digamos. O sea, como en el 2017, y parece mentira, sobreestiman su fuerza y subestiman al chavismo. Y sobre esa lectura se lanzan al ruedo. Entonces, claro, los medios te presentan una situación, hay una conmoción internacional, Mike Pence te dice, mientras se quemaba la suda, Maduro bailaba, ¿no? Entonces es una cosa casi satánica, digamos, del dictador, como casi como de caricatura, digamos. Faltaba que se comiera un niño en un plato, pero la realidad no aguanta, digamos. Y lo que pasó el sábado es que la realidad no aguantó. Y de repente creo que muchos empezaron como a decir, bueno, entonces volvamos a poner las cartas sobre la mesa para ver qué es lo que realmente tenemos. O sea, porque si esto no va a caer ya, como están diciendo, evidentemente vamos a mediano plazo. Y si vamos a mediano plazo, implica otro tipo de estrategia. Y ahí yo creo que hay muchos que están como sacando cuenta y diciendo, bueno, todo bien Guaidó, te apoyamos de mayor o menor medida, pero, digamos, evidentemente nos contaste una situación que no es. Ahora, salvando las distancias, tú sabes que esto es una repetición de guiones, ¿verdad? Salvando las distancias, vamos a tomar el caso Cuba. En Cuba se fueron a Punta del Este con la OEA a expulsar a Cuba, ya evidentemente lo tenían y aparte de eso que tenían la hegemonía dentro de la Organización de Estados Americanos, que siempre ha sido un organismo tutelado por Estados Unidos. Pero salvando la distancia, ¿verdad? Es el mismo guión en donde te demonizan lo que está ocurriendo realmente dentro de Cuba, así igual te están demonizando lo que está ocurriendo realmente dentro de Venezuela, ¿verdad? Ellos se fueron una segunda vez, luego del fracaso, porque fue un fracaso rotundo lo del día 13, se van por segunda vez a la Organización de Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad.
pero se llevaron esa narrativa. Esa es la narrativa que se llevaron. Y cada uno de los países que apoyaron a Estados Unidos repitieron lo mismo. Ni siquiera fueron originales en su exposición, a excepción de un ciudadano nuevo que vive allí, de Colombia, que llevó una narrativa más maquiavélica, ¿no? Pero el hecho es que te llevaron esa misma narrativa. Un cubano me dijo hace poco que al final los Estados Unidos no son muy originales, que casi siempre hacen lo mismo. Y uno se pone a pensar y hay como un guión medio repetido. Y te agregaría, y los grandes medios la verdad que muchos no entienden. Hablando de Cuba, me acuerdo cuando falleció Fidel, me acuerdo que iban todas las grandes agencias y bueno, y ahora cambió todo y llegamos a Cuba. O sea, te das cuenta que efectivamente no están leyendo lo que está pasando. Uno que no te digo que conoce a fondo, pero más o menos... Disculpa, Marco. Ajá. Vamos a, para precisamente reforzar eso que te contó el cubano camarada, vamos a reforzarlo con lo de Playa Girón. Ellos llegaron a Playa Girón con la narrativa de que al llegar toda la isla se iba a ir en contra de Fidel. Y pasó eso, en 72 horas estuvieron aplastados por la fuerza revolucionaria. Exactamente. Entonces, no son originales y se equivocan repetidas veces sobre análisis que son básicamente siempre centrados en lo mismo. Yo te estuve escuchando mucho los análisis. Yo creo que de verdad tienen gente que no es muy buena, pero no solamente en Estados Unidos, sino también en la derecha venezolana. O sea, digamos, sacando pasiones políticas, haciendo un ejercicio, digamos, de ver realmente narrativas, correlaciones de fuerzas, discursos, etcétera, la verdad es que el chavismo pelea mejor que los otros. O sea, por fuera de lo que uno desearía que fuera, tiene gente más inteligente al mando de las operaciones, digamos. Y uno los escucha hablar. Yo la otra vez escuchaba a una que está en Estados Unidos que hablaba de los círculos bolivarianos, ¿entendés? O sea, digamos... Vos podés construir una propaganda, digamos, pero no podés ignorar tanto cómo funciona la realidad. Vos podés decir que nadie apoya al chavismo, pero no podés desconocer la existencia de un sujeto, pero lo hacen. Entonces uno se dice, no, pero no puede ser que lo estén haciendo. Y lo hacen. Entonces yo creo que eso es lo que querían era, después del 23, instalar algunos puntos centrales, ¿no? Que Maduro cruzó una línea, que la dictadura se reforzó, que quemó comida, que sería un delito de lesa humanidad, y que por lo tanto hay que dar un salto mayor. O sea, era como el paso para justificar la radicalización. Pasó lo contrario. Pasó que por lo menos en lo público, ojo, una cosa es lo que se dice públicamente en los salones diplomáticos, otra cosa es lo que se construye por abajo. Y digamos, los que están armando la operación, y si algo saben, es construir por abajo. Pero por lo menos en los públicos hubo una desescalada, ¿no? Empezó en el Grupo de Lima, que toda la derecha se quedó frustrada, digamos, porque no salió el tema de intervención. Pasó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la primera, en la segunda, y al final toda esta derecha que ya estaba incomodándose golpe al pecho diciendo vienen los marines a salvarnos, se tuvo que tragar las palabras y empezar a decir, ¿y entonces qué pasa? Incluso los sectores más radicalizados, asustados, que los sectores de derecha que no son tan pro la intervención puedan, digamos, maniobrar ahora que efectivamente Guaidó entró en una situación muy complicada. Entonces yo creo que eso a ellos los agrieta por dentro. Al chavismo evidentemente lo para bien, digamos, porque está claro que si querés sacar a Nicolás Maduro del poder tenés que hacer algo más. Y ese algo más te demanda otro tipo de acuerdo internacional, te demanda otro tipo de acción, y ahora sí estamos hablando de las hipótesis militares, que hay varias, y te demanda que estés realmente dispuesto a meterte en eso. Digamos. Una cosa es amenazar al otro. Pero esto es más o menos, digamos, pero en términos muy llanos, ¿no? Estoy en el barrio. Desafío a un tipo para pelear. Y el tipo se para y dice, está bien, vamos a pelear. Digamos, o me como los mocos, como se dice en Argentina, o peleo. El problema es que si me como los mocos quedo en ridículo ante todo el mundo. Exacto. Entonces acá los Estados Unidos están con que nos iban a pasar por encima así, y de repente no pasó. Y siguen con la retórica de esto es inminente, no hay retorno, pero te das cuenta que si no activan otros escenarios, efectivamente van a tener que hacer una marcha atrás. En un momento donde además tampoco es que ellos estén muy bien, digamos, ¿no? Digamos, lo que es el ex abogado de Trump, que está tirando toda una serie de carpetazos, digamos, de lo que es la cloaca de Trump y todo su universo, donde los aliados de Trump tampoco están en un buen momento. El de Canadá, Trudeau, lo están acusando de corrupción. Al de Israel, Netanyahu, lo están acusando de corrupción, y hay elecciones ahora dentro de poco, va por su cuarto mandato consecutivo. Digo, hablando de mandatos consecutivos, este va por el cuarto. Entonces no es que, digamos, la cosa está en su mejor momento. Entonces, claro, uno ve que está Elliot, digamos, su especialidad, vos sos comunicador, yo también. Bueno, Elliot se dedica a hacer, digamos, operaciones sucias, digamos, es como su tarea, en el fondo, dentro del aparato norteamericano. Ahí volvemos otra vez con los tiempos, ¿verdad, Marco? Ajá. Los tiempos no son los mismos. Tú podías engañar en aquella época y ahora.
No, y ahora además no está el mundo unipolar de los Estados Unidos de los 90 y principios de los 2000, digamos. El discurso de los rusos, para mí el discurso del canciller ruso fue, digamos, las cosas por su nombre, digamos. Esto se llama una intervención, esto se llama robarle dinero a un país, esto se llama construir, digamos, el tipo empezó a nombrarla como, digamos, fue tan fuerte porque dijo lo evidente, ¿no? Hay una suerte como de hipocresía en esos espacios diplomáticos. Todo el mundo sabe que todo el mundo está diciendo lo que no está diciendo porque nadie quiere decir lo que todo el mundo sabe que quiere decir, hasta que viene el canciller de Rusia y dice, no, muchachos, esto se llama una intervención. Y los que están con esto van a ser cómplices de eso, ¿no? Entonces, esa correlación no está. Pero yo creo que ese tipo de operaciones, por eso están al frente tipos como Elliot, y en el caso de Colombia está el uribismo. Hace 3 días salió una acusación contra el que Iván Duque puso como comandante general del ejército. Él y 8 generales ascendidos están implicados en 23 casos de falsos positivos, entre el 2002 y el 2008, que era la época de Uribe. O sea, los tipos que están comandando la Fuerza Armada en Colombia están implicados en eso. O sea, también es su especialidad. ¿Qué es un falso positivo? Es construir una situación mentirosa para después presentarla como que fue, por ejemplo, una pelea, digamos, contra una fuerza insurgente cuando era una población civil, ¿no? Eso es lo que, digamos, están tejiendo lo que está en la sombra. Entonces yo creo que siempre hay que tener en claro lo que pasa en la superficie, sospechar de lo que dicen las grandes agencias, leer el tiempo del consenso público, en qué momento Estados Unidos dirá, bueno, lo diplomático se terminó y tendrá una acción para justificarlo, pero leer lo que pasa por abajo, digamos, ¿no? Desnudarlo. Como lo hizo Moncada de forma muy, digamos, abierta, ¿no? Dijo, bueno, acá están preparando, digamos, un supuesto ejército venezolano para hacer un tipo de entrada al territorio venezolano como una forma de guerra sucia, no recuerdo exactamente la palabra, digamos, pero te lo dice, digamos, sin pudor. Y el mundo lo escucha, y yo pensaba, ¿qué nos indica la historia reciente? Que si vos armás un gobierno paralelo, te conduce a eso. O sea, no te conduce a otra salida. Incluso sabiendo que, digamos, el tema electoral ahora están todos con los pelos de punta porque algunos dijeron, bueno, si hay elecciones puede ir Maduro. Entonces, no solamente no quieren que haya elecciones, pero si dicen, bueno, en el caso de que hubiera elecciones no puede ir Maduro. O sea, una vaina, digamos, es como bastante... Jalado de los pelos. Jalado de los pelos, pero evidentemente están en crisis. Evidentemente están en crisis. Yo creo que gran parte de la opinión lo escucha Guaidó, ¿no? Que ahora pasó por Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina, Ecuador. Ves llegar un tipo con un discurso, un optimismo como de libro de autoayuda, digamos, vamos bien, vamos a triunfar, el mundo es nuestro, es cuestión de horas, pero después dice, bueno, pero ustedes hace una semana decían que era cuestión de horas, y hace 2 semanas decían que era cuestión de horas, y hace un mes que era cuestión de horas. Y el viernes por la noche hablaban con el pecho inflado de que iba a pasar la ayuda humanitaria o iba a pasar, y no pasó. Entonces yo creo que hasta el que tiene un poco de sentido común y no es tan, digamos, burka comunicacional, se da cuenta que este Guaidó no es lo que dice que es y que evidentemente también ellos tienen varios miedos. Primero, el retorno de Guaidó. Yo escuché a analistas de la derecha que decían, ¿y qué pasa si lo ponen preso a Guaidó y no se levanta nadie? Ajá. Y ese es un tema para eso, porque ellos construyen personajes ficticios, tipo Leopoldo López, ¿no? Que era el Mandela de Venezuela. Una cosa, primero, una falta de respeto por un personaje histórico de la magnitud de Mandela, una campaña de operación comunicacional muy clara. Pero la verdad es que Leopoldo López nunca convocó a ninguna campaña espontánea de nadie, digamos, ¿no? O sea, yo estaba cuando lo detuvieron por los hechos del 2014, no es que se levantó. ¿Quién se levantó por Leopoldo López? Nadie. Además, como dentro de la derecha son tan caimaneros, digamos, cuando uno, digamos, ven que le va mal, aprovechan para tirarle un poco más de piedra a ver si se posiciona otro. No es que tienen una lógica de unidad, digamos, ¿no? O sea, si te pegan a vos, bueno, te defendemos porque nos va a pasar a los otros, ¿no? Que sería una lógica básica. Casi que una suerte de bingo. Sí, no, si ven que le va mal a otro, dejan que lo entierren para poder avanzar eso, ¿no? Entonces, ese tipo de oposición es la oposición. Entonces, ¿qué pasa si se desnuda ahora, más de que la Fuerza Armada no se quebró, que el apoyo popular que se supone que tiene Guaidó no es tal? Porque ellos te dicen afuera que el 90% de la población lo quiere a Guaidó, digamos. Y yo creo que tienen tal nivel de disociación que algunos sectores lo creen. Yo escuchaba a una periodista... que decía no, porque nosotros que representamos el sentido del pueblo venezolano, yo escuchaba, es evidente de dónde vive, de qué extracto social es, y no está mal, digamos, o sea, que sea de un extracto social medio alto o alto. El problema es que ella piense que ella es el conjunto de la sociedad venezolana. O sea, tiene muy claros sus intereses de clase, hasta ahí, bien. Pero no logra que ella es una porción de la sociedad y que ella no tiene la más remota idea de lo que piensa alguien en un cerro de Catia, en un pueblo, no sé, de Barinas o de donde fuera, digamos. Entonces tienen esa disociación de lectura, ¿no?
Y cuando uno va a una marcha de eso es muy evidente, es muy evidente. Entonces, todos esos fallos de cálculo, yo creo que hoy lo están pagando caro. Porque digo, armar un escenario de guerra sucia como la que están planteando, uno ve que están trabajando en esa dirección, no es tan sencillo, digamos, ¿no? Te implica mucha plata, te implica movilizar, digamos, realmente un aparato militar para poder hacer lo que quieren hacer, que es más que lo del 2017. O sea, viste que el sábado a la noche hubo un ataque en un cuartel ahí en La Mulata, ¿no? Más o menos unas 60 paramilitares. Después, el sábado y domingo en Tucaní, quemaron la alcaldía y montaron barricada de guarimbera por todo el pueblo. Eso es más o menos el formato 2017. Esto sería otro formato. Digo, si es lo que estamos pensando que es. O sea, si es un plan en el cual querés efectivamente poner en apuro militar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no es lo mismo que una guarimba paramilitarizada, digamos, ¿no? Para eso yo creo que están viendo, digamos, sí. Y después para la intervención, que para mí está el peligro, yo creo que ellos necesitan un hecho como contundente. Una cosa que espanta a la opinión pública. No sé, como le Bashar al-Assad con los gases tóxicos sobre la población. Una cosa que digan al mundo, miren señor, nosotros intentamos todos los caminos posibles. Dijimos elecciones, dijimos ayuda humanitaria, dijimos todo. Pero esto ya es intolerable porque no es que quemaron 2 camiones de basura, sino que efectivamente ocurrió un hecho, yo no quiero ser profeta de nada, pero digamos en ese sentido, y eso les permita volver con otra carga a un Consejo Nacional. Perdón, pero hay una cosa, Marco. Yo he estado haciéndole seguimiento, para mi desgracia, a Marco Rubio. Sacó una foto en donde había una reunión de nuestro alto mando y a la persona que estaba en la puerta, esto da risa, pues, que estaba en la puerta de vidrio, que estaba en la parte de afuera, le hace un círculo y dice, este es un esbirro cubano, pues, este es un agente del G2 cubano. Por ejemplo, eso es como que yo tomo una foto, por ejemplo, de Donald Trump y atrás de Donald Trump, allá a lo lejos, aparezca una persona medio borrosa y yo diga, este es un agente ruso, pues. Es más o menos lo mismo. O sea, quiero, porque es que no es solamente la locura, porque esto es la locura. El tipo de Marco Rubio no solamente eso, sino que mintió descaradamente y no ha dicho nada de que supuestamente los hijos de Diosdado lo habían sacado por China y después por Beijing, perdón, por Moscú y fueron directo a Beijing. O sea, se han venido inventando, Pompeo habla de células de Hezbollah. O sea, es la misma narrativa que tiraron hacia el mundo con Siria. Pero es que aquí no tiene, ¿cómo te digo? No tiene sustento ninguno. Absoluto. O sea, si es que le vamos a buscar algún tipo de sustento o credibilidad alguna por parte de esos medios, ¿verdad? Quiero ponerte, porque hay otra cosa, esa derrota del día 13 trajo consecuencias. Y hay una persona que se llama Patricia Poleo, que yo diría que para su desgracia es demasiado sincera, ¿verdad? Es demasiado sincera y ya está diciendo que Guaidó se acabó, se votó. Entonces vamos a ver el de Igna y Leandro. Igna y Leandro, ¿lo tienen listo? Ok, rueda. La rueda de prensa que dio Carlos Ocariz diciendo que había que ir a elecciones y en eso está montado Primero Justicia, que hay que ir a elecciones. Entonces a esto tú le sumas que tenemos un Juan Guaidó afuera de Venezuela, en una situación que ahora está débil, porque tenemos que decirlo, mucho más débil que antes del 23 de febrero. Porque fíjate, incluso los países europeos que han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado, hoy se pusieron de acuerdo, según lo dice la agencia EFE, para no aceptar a los representantes designados por la Asamblea Nacional como embajadores. No se les va a dar el trato de embajadores, sino representantes personales de Juan Guaidó. Es decir, aquí hay un retroceso. El 23 fue un fracaso, vamos a estar claros. Fue un fracaso. Hoy en día Guaidó está más debilitado, la resistencia está más debilitada, el grupo de Lima obviamente no va a pedir una intervención militar porque sabemos que la única salida es esa y nos tiene que ayudar Estados Unidos. Entonces, en una semana, digamos que no fue que solo la gente está un poco desesperanzada, es que políticamente y hasta militarmente nosotros
estamos peor que antes, esa es la verdad. Si detienen a Guaidó, va a quedar Edgar Zambrano, la ficha de Henry Ramos como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado de Venezuela. Y lo importante es que Guaidó entre a Venezuela esta semana y vamos a ver si de verdad Maduro y todos los que lo rodean tienen las bolas para detenerlo. Lo cual yo creo que sí la tienen, por lo que ya hablamos que quedaría Acción Democrática como presidente de la Asamblea Nacional. El autoproclamado cumple un mes de gobierno y en estos 30 días de gestión sus impresionantes logros se pierden de vista. No tanto como los de mi reinado en el mismo periodo, claro está, pero bueno, por algo se empieza. Juan Guaidó llegó entre bombos y platillos vaticinando la inminente caída del régimen de Maduro. Después de inminente pasó a pronta, después a cuestión de días y en esas estamos todavía. Un pequeño error de cálculo producto de los nervios de principiante, no pasa nada. Anunció la convocatoria de elecciones antes de 30 días en estricto cumplimiento de la Constitución y cuando vio que el plazo se le echaba encima, se sacó de la manga una ley que decía que la Constitución estaba equivocada. La Constitución de un país es la ley de leyes y ninguna puede estar por encima de ella, pero son pequeñas ventajas de autoproclamarse con apoyo de Washington. De esta forma, además, para explicar su cambio de criterio, enriqueció el lenguaje de los venezolanos introduciendo la expresión "cuando cese la usurpación", frase que ya pasó a engrosar el vocabulario cotidiano regional para justificar cualquier tipo de retraso en nuestras responsabilidades. ¿Cuándo presentas el examen final? La fecha máxima va a ser cuando cese la usurpación. ¿Cuándo me pagas lo que me debes? Cuando cese la usurpación. Aportó su granito de arena a la solución de la crisis económica de Venezuela, expropiando empresas del Estado para entregarlas a particulares en Estados Unidos y congeló cuentas del país en el extranjero por un monto de más de 30.000 millones de dólares. Reescribió la historia jurídico-militar de toda la humanidad, anunciando como comandante en jefe que con él estaba permitida la traición a la patria. Introdujo a Venezuela en el prestigioso Grupo de Lima, famoso por sus presiones, sanciones y aislamiento contra Venezuela, sin dejar que esa aparente contradicción lo distrajera. Rodeó a Venezuela de amigos entrañables y desinteresados como Donald Trump, John Bolton o Elliot Abrams, cuyos corazones nobles ya latieron al unísono de otras causas humanitarias como las invasiones de Irak y Libia o la intervención en Siria. Incluso ya vuela en el avión oficial de la presidencia, de Colombia, eso sí, y como muestra de su gestión eficiente, poco más de un mes después de asumir su cargo ya despacha desde el exilio, como es norma habitual en todo presidente legítimo. Y no olvidemos lo más importante. Logró reunir a Miguel Bosé, Alejandro Sanz y Maná sobre un mismo escenario. Ah, no, perdón, verdad que hablábamos de logros, ¿no? En fin, que apenas en un mes ha dejado claro que lo que empieza como una payasada difícilmente termina siendo tomado en serio. Ni mucho menos termina saliendo bien. Venezuela se encuentra en el ojo de una tormenta geopolítica de repercusiones mundiales. Vive bajo un asedio económico, diplomático y militar como nunca ha experimentado a lo largo de su historia. Mientras tanto, la vida se desarrolla en una calma alerta, a la espera de algún tipo de desenlace. Todo el mundo es consciente de lo que está en juego, pero Venezuela está en paz. La prensa internacional denuncia una crisis humanitaria que obedecería a las malas políticas y la mala gestión del gobierno de Nicolás Maduro, a la vez que esconde o subestima el peso del bloqueo económico que viene aplicando Estados Unidos, no solamente desde hace un mes, cuando confiscó Citgo, la sucursal de PDVSA en los Estados Unidos, o se congelaron los activos venezolanos en el exterior, sino que se viene aplicando poco a poco, en cuentagotas, a veces con medidas inusualmente duras, como declarar a Venezuela amenaza extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos, desde hace varios años. Pero también oculta una realidad variada, compleja, rica, diversa. Por ejemplo, las experiencias de vida comunitaria que abarcan a millones de venezolanos. Estuvimos hace pocos minutos recorriendo una barriada, un barrio popular, una parroquia, 23 de enero, una comuna, el Panal 2021, una forma de organización comunitaria de la comunidad de pobladores, gente de procedencia humilde, trabajadora, donde tienen sus formas propias de producción de alimentos, incluso un banco con una moneda local que funciona a la interna de la comunidad. Todo eso se desconoce en el mundo y sucede en Venezuela, a la misma vez que se programa desde el exterior una guerra. Me encuentro en el oeste de Caracas, en el cuartel de la montaña, donde reposan los restos de Hugo Chávez.
Fíjate, Marco, cuando hablábamos de la construcción de la narrativa, ve bien, ellos trataron de construir una narrativa de que era, o por lo menos Estados Unidos trató de construir la narrativa de que era legal, legítimo, violar la constitución de un país e entrar por la fuerza con ayuda supuestamente humanitaria, después vimos que no era, pero es que así fuera ayuda humanitaria, entrar por la fuerza en otro país, o sea, violar la soberanía de un país, violar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ellos la construyen como algo bueno, o sea, que está bien hecho. Pero hay algo que también están construyendo como narrativa. Ves a un Guaidó que anda nada más y nada menos montado en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Creo que anda en 2 aviones, en uno del presidente, que no es del presidente, es de la presidencia de la República de Colombia, y otro en el de la Fuerza Aérea, que evidentemente es peculado de uso, porque están trasladando a un individuo que violó la ley, violó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aquí, y la construcción es que ese señor es presidente y lo llevan por Argentina, lo llevan hacia Ecuador y lo llevan a Brasil. O sea, a ver si me logras explicar esta narrativa. ¿Quién es Juan Guaidó? Sí. Lo primero, pensando en el tuit de Marco Rubio con el agente cubano... Perdón, y por último, y se va del país por una trocha y quiere entrar por Maiquetía, me imagino que por Rampa 4 con alfombra roja, y que lo reciba la Guardia de Honor. O sea, yo quiero que hagamos un análisis de esa narrativa, pues, de todo lo que se está violando allí. Sí. No, primero lo que decía Rubio, el agente cubano. Yo cliqué sobre la foto y dije, ¿será cierto esto que está tuiteando? Y recordé aquella vieja sentencia que dice que se vuelve de todos lados menos del ridículo. Y la verdad que están en un punto, viste, ya entrando en el terreno del ridículo, digamos. Ese tipo de tuit te evidencia desesperación, digamos. O sea, no quiero subestimar, pero quiero decir que, como decía muy bien en el informe de los logros de Guaidó, digamos, empezó, digamos, una farsa, se encamina a terminar mal y está rozando lo ridículo. Y Guaidó siempre me parece que tuvo ese límite entre ser una construcción muy peligrosa y con una ridiculez, digamos, que uno la pone en su gravedad, digamos. Y creo que, primero, es un presidente 2.0, ¿no? O sea, han creado un personaje de la nada, lo han inflado así como con inflador por redes sociales y de repente apareció un producto llamado Juan Guaidó. Eso se suele hacer en política, digo. El presidente francés Macron es un producto que lo armaron en muy poco tiempo, los grandes medios, las clases dominantes dijeron, tenemos una crisis de partidismo, creemos un tipo para solucionar nuestro problema y crearon a Macron. Acá fue en un lapso brevísimo que de repente nadie sabía quién era Guaidó, muy poca gente, y de repente el mundo aclamando a Guaidó sobre tapas de periódicos, ¿no? En las portadas de las grandes agencias de noticias poniéndose a favor de Guaidó. O sea, la primera construcción fue de redes sociales. Después yo creo que lo eligieron, esto se ha dicho, ¿no?, varias veces, por su perfil un poco más popular, digamos. O sea, se le nota un poco menos esta extracción que puede tener una Corina Machado, que puede tener, digamos, esta clase política, que es una clase social. Eso como para generar más empatía, más capacidad como de conexión, digamos. Ayer estaba en Buenos Aires, por ejemplo, Guaidó, y entonces salió y había un venezolano que lloraba y él le secaba las lágrimas. O sea, no es como María Corina que se va a limpiar las manos con asco, ¿no? Digamos, tiene un poco menos eso. Después yo creo que pusieron en el puesto más complejo al jugador que menos les importa. O sea, si alguien tiene que perder, digamos que pierda uno, que en el fondo es un cuadro medio. Después que él venía, toda esta experiencia, ¿no?, del mundo de voluntad popular y toda esta formación para este tipo de procesos, que tiene todo un hilo que lo puede rastrear desde lo que fue la guerra contra Yugoslavia, pasando por Medio Oriente, Ucrania hasta la actualidad. Y yo creo que él se comió su papel, digamos, y dice cosas que están en lo ridículo, digamos, ¿no?, cuando le ofreció la amnistía a Maduro. El tema es que Guaidó, así como existe en redes sociales, no existe en la realidad. O sea, es un personaje intrascendente, a la vez que es súper trascendente, es como paradójico. Él no decide ni lo que hace, ni lo que dice, ni a dónde va, ni cómo se viste, ni qué mensaje va a decir. Está totalmente direccionado. O sea, acá el tema siempre es el titiritero, ¿no?, el que está ahí como moviendo los brazos. Y está entrando en un punto crítico. Una vez había escuchado a alguien que decía que tal vez Guaidó era el plato principal del festín al cual lo habían invitado, digamos, ¿no? O sea, se van a devorar a Guaidó.
Por eso te digo que es muy complejo el escenario que han armado. O sea, yo creo que en esto de las amenazas que te están diciendo, ojo con Guaidó, ojo no lo toquen, digamos, en el fondo, ¿a quién le conviene que lo toquen a Guaidó? Al gobierno, al chavismo, para nada, digamos. Es mejor que el tipo se hunda en el ridículo, flote como un corcho por diferentes países y pierda interés, porque en el fondo va a perder interés, a que vuelva a hacer tapa. ¿Cómo volvés a hacer tapa cuando estás desesperado? Con una acción desesperada. Entonces, me parece que estamos entrando en un nivel muy complicado, porque también él sabe que cuánta vida tiene interna. O sea, cuánto puede él perdurar en Venezuela llamando la atención si no está haciendo mucho. O sea, eso es como que agotaron una primera parte de jugadas, ¿no? El punto culmina en el 23, no salió como pensaban, tuvieron que retroceder. A nivel interno no tiene una gran movilización. Yo siempre tuve la hipótesis siguiente. Ellos saben que el desenlace no depende para nada del frente interior. O sea, pueden movilizar 100 veces por semana, que eso no va a sacar a Maduro. Pueden hacer cacerolazo de toda la noche, no va a sacar a Maduro. O sea, saben que la fuerza para sacar a Maduro viene de frente internacional. Entonces yo creo que han estado resguardando a su gente, para no exponerla como en el 2017. Porque la violencia prolongada te desgasta. Y porque saben que hay un procedimiento internacional que hay que ir cumpliendo. El tema es que se te enfría también la cosa. O sea, tu gente te está pidiendo que, bueno, si me estás convocando a tumbar a Maduro, a ver cuándo lo tumbamos, digamos. Como ven que vos no podés, te etiquean, te ponen hashtag intervención ya, hashtag invadamos, hashtag bombas, no sé qué. Pero en un punto le está entrando en una situación crítica, no tiene mucho más que decir. O sea, va a anunciar que va a decir unos anuncios sobre próximas movilizaciones. Eso es una pote de humo, digamos, no hay que ser muy brujo para darse cuenta que está como estirando la arruga sin saber muy bien qué hacer. Y después incluso cómo lo van a relacionar con la hipótesis de una serie de acciones por debajo de la mesa, digamos. Si ellos empiezan a hacer una serie de acciones militares, ¿no? Al mejor estilo Abrams y el uribismo. Él las va a reivindicar, no las va a reivindicar. Van a armar una suerte de ejército, como dice Patricia Poleo, del Ejército de Liberación Nacional. En esos términos lo dice, que va a empezar acciones y ellos lo van a reivindicar. No sé, pero yo he visto un video de Patricia Poleo. Yo recuerdo a Patricia Poleo el día 21 o 22 de febrero, entrevistando a una señora diciendo, bueno, no, Guaidó es una maravilla, Guaidó el menos esperado, Guaidó que nadie lo conocía, y Guaidó que mereció una cosa, una especie de oda a Guaidó, y ahora Guaidó es un fracasado. O sea, de verdad que son malos. Ahora, ese ridículo, ¿verdad? Porque es evidente que ha expuesto Guaidó ante la comunidad internacional, pues ya nadie le cree ni la da de por medio, pues. Eso obliga a los gobiernos que tengan también un plazo de apoyo a esa situación, porque se dan cuenta que también están haciendo el ridículo. Y, por ejemplo, en el caso de Paraguay, ya hay una noticia, eso sí hay que alertarlo, donde Paraguay, bueno, como Guaidó me manda a mí a congelar lo que yo le debo a PDVSA, que son alrededor de 380 millones de dólares, yo no lo pago. O sea, está ese ridículo también, si nosotros lo extrapolamos hacia los gobiernos, no estaría poniendo en riesgo incluso a todos estos gobiernos que se están negando a pagar deudas que tienen pendientes con el gobierno nacional. No, los tipos están abriendo una caja de Pandora muy peligrosa. Ajá. Pero antes de eso, lo que es bueno destacar es como el mecanismo perverso, ¿no? O sea, yo te monto un gobierno paralelo, o sea, yo Estados Unidos, Guaidó no se autoproclamó, lo nombraron de afuera. Exacto. En base a ese nombramiento que yo hago desde afuera, me puedo justificar y legitimar y decir que son legales toda una serie de acciones. Por ejemplo, esta Patricia Poleo entrevistada a Smolanqui. ¿Qué dice Smolanqui? No, esto no sería una intervención militar, sería una cooperación militar. Porque como el gobierno legítimo de Venezuela la pide, en realidad Estados Unidos te está dando una mano. ¿Ve? Esa es como la trampa en la cual quieren meter. Y esa es como la lógica de... Lo mismo que en lo político que en lo económico. En lo económico es, yo te desato un desgaste económico, te desato una situación de dificultad, y en base a eso que yo creo, justifico las acciones de ayuda humanitaria. Es un mecanismo perverso, digamos. Te genero el mal para justificar mi bien, que en realidad encierra otro mal. Es lo mismo en la economía que en la política. Te crean para justificarse. Entonces, ¿qué te van a decir estos otros gobiernos? Bueno, yo estoy respetando al gobierno legítimo de Guaidó, digamos. El tema es que la mentira tiene patas cortas, digamos. Entonces, este Guaidó vuelve y más que congelar... Vamos a ponerte un inciso ahí. Ajá. El caso, por ejemplo, de la toma de la embajada en Costa Rica, que de inmediato el mismo gobierno costarricense tuvo que rechazar la toma de esa embajada,
porque ya no obedece al tema de Estados Unidos, obedece a unas normas diplomáticas internacionales que rigen desde la ONU. O sea, también esas normas diplomáticas, eso lo dice Alfred Saya, esas normas diplomáticas no solamente rigen desde la ONU, sino también lo económico, también lo social. Si hay un daño por parte de Estados Unidos o cualquier otro país que le esté haciendo económicamente y se convierta, o sea, que provoque muerte y se convierta en delito de lesa humanidad, más temprano que tarde o más tarde que temprano, como sea, van a ser juzgados. Yo soy un poco menos optimista. Tengo más tendencia al pesimismo y la impunidad, ¿no? Para muchos sectores. En el caso de Estados Unidos, lo creo. En el caso de los países de América Latina, yo no sé en qué cajita de Pandora ellos están abriendo. Y por eso, por ejemplo, en Argentina, hablando del tema, digamos, Guaidó dice, bueno, no, mi embajadora no le dije que se meta en la embajada, digamos, porque sabe que no puede armar semejante escenario en cualquier lugar, digamos, ¿no? Que no sale bien ese tipo de disparos. Después, con el tema de los ataques económicos, estaba leyendo un artículo que era interesante que planteaba, ojo, porque hasta ahora el tema de la dificultad económica en la campaña se le atribuyen al socialismo, a la corrupción, a los militares, a la ineficiencia, etcétera, etcétera. Pero ahora es evidente que hay unas sanciones económicas, o sea, no hay que buscarlas, están expuestas y puestas en tapa de diario. Si se prolonga la situación, puede ser que sea un efecto boomerang, porque le están diciendo a Estados Unidos, pero está bien, digamos, ustedes quieren ayudar al pueblo de Venezuela, supongamos, pero ustedes están infligiendo un daño a la sociedad venezolana. Entonces, digamos, ¿cómo pueden justificar? Digamos, entonces el tema del tiempo en este momento es clave. Después hay elecciones en Estados Unidos, dentro de 1 año y medio, entonces eso también les corre para adentro. Entonces yo creo que son muchas variables juntas y yo creo que en el fondo están ante un escenario que no lo previeron. O sea, previeron una serie de cosas que no funcionaron porque leyeron mal las coordenadas del campo de batalla. Claro, eso si lo haces en una elección, perdés la elección, digamos. Cuando lo haces en un teatro de operaciones como esta, que es una guerra de estas características, donde lanzás un asalto final para un desenlace y una toma del poder, cuando lees mal, te sale mal el tiro de verdad. Y no está expuesto la MUD. Digo, ya no existe la MUD, pero digo, no está expuesto como en el 2017 quienes estaban al frente. Están expuestos los Estados Unidos. O sea, pusieron toda la carne al asador, como se dice. Entonces, ahora, irse con la cola entre las patas, digamos, sin poder solucionar el tema de Venezuela. O sea, una cosa es que Irán, que es un país inmenso, bueno, Corea del Norte, que además ahora se rompió el espacio de diálogo que había, que Siria, pero Venezuela para los Estados Unidos es un paísito de América Latina, digamos. ¿Cómo te va a causar dificultad un paísito del patio trasero? Y de repente no podés. Entonces un tipo todopoderoso como Trump, que se come el mundo, no te puede comer a Venezuela. Y puso a sus peores tipos de los neocon, los halcones o los buitres o como quieran llamarlo, al mando de las operaciones y no pudieron. Entonces, yo no sé si eso tampoco hace más peligroso el escenario. O sea, es mejor un enemigo con posibilidad de diálogo que un enemigo acorralado. Es mejor una persona que le ejerce una puerta de escape para que se pueda ir. Cruzado la línea. El tema es que trancaron el juego. Exacto. Cuando vos trancás el juego, tenés que resolver el juego. O, bueno, te quedás en el ridículo. Y mostrás ante la comunidad internacional que no pudiste solucionar y que efectivamente el mundo ya no es lo que era. Entonces sumás que te vas de Siria a que no puedes con Venezuela. O sea que el continente no te está respondiendo. Entonces yo creo que eso también los podría empujar, sumado a sus problemas internos, digo lo de Cohen, digo lo de Corea del Norte, a que, bueno, se lancen, aceleren. Ahora, te digo, yo no sé, pero públicamente ahora están desandando la narrativa. Para mí lo más probable es que intenten una acción muy fuerte, que impacte mucho y sobre eso vuelvan a la carga y digan, bueno, sí, ahora sí. Y después lo otro, tenés que resolver el problema. Está bien, vamos a pelear entonces, ¿no? Te invito a pelear. Peleás, finalmente peleo, pero después tengo que ganarte. Y tampoco está claro que ganen. Primero, Brasil, está bien, el gobierno de Bolsonaro, que además está metido en problemas de corrupción, sí, apoya a Guaidó, pero la Fuerza Armada brasilera no está dispuesta a abrir un escenario de este tipo. Entonces Brasil, digamos, te puede servir como una retaguardia secundaria, pero para que eso ingrese en un escenario de guerra, por el momento no se ve esa hipótesis. Colombia, están abriendo una caja de Pandora en serio si se meten en un cuadro así, digamos. Interna, en frontera y con Venezuela. O sea, soltás las bestias, digamos, ¿no? Entonces, para mí la pregunta del millón siempre fue, ¿cómo volvemos a meter el demonio en la caja?
O sea, ¿cómo hacemos para volver a instalar un espacio de diálogo? Ese para mí es la apuesta central. Y eso, digamos, que empieza a desandar la cosa, que la derecha se carcome en su crisis, digamos, y vuelvan a hacerse pedazos con sus inconsistencias, y los sectores más oportunistas toman la delantera, y los intervencionistas queden ahí pataleando en Miami. Digamos, eso es lo que nos conviene. Ahora, mientras sigan con su discurso de no hay diálogo, no hay retorno, es inminente, no sé, yo creo que algo están amando, digamos, tampoco hay que ser... Tú sabes, pues yo te decía lo de esa caja de Pandora que están abriendo los países del área, pues, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, porque tienen negocios, y esos negocios no se los va a suplir Estados Unidos. Estados Unidos va a atender su crisis. A ver si me entiendes esto. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el cierre temporal, o por el tiempo que se tenga, ojalá sea por un tiempo largo, pero el cierre temporal de la frontera está destruyendo la economía colombiana, que ya de por sí está destruida, porque es un país parásito, que vive de la economía venezolana, vive de la gasolina venezolana, vive de los pertrechos venezolanos. En el caso de Paraguay, en algún momento tuvo unas negociaciones con lo de Petrosur y lo de Petrocaribe, o sea, se tuvo un intercambio, y ese intercambio no se lo va a suplir Estados Unidos. Por eso te decía que qué tipo de caja de Pandora a largo plazo ellos están abriendo. O sea, hay claridad con que lo de Guaidó se está extendiendo demasiado. Es interesante el tema de la tensión entre lo político y lo económico. Volviendo al tema Macri, pues es bastante paradigmático de las inconsistencias. Macri, no sé, como Duque o Piñera o el de Paraguay, son como la ejemplificación de gobiernos dispuestos y gustosos de entregarse políticamente a Estados Unidos. O sea, se sienten como reconocidos, ¿no? O sea, uno dice, bueno, pero estos tipos no tienen... No, o sea... Aparte que es un negocio. O sea, les gusta como culturalmente. O sea, hay una neocolonialidad que nunca la han perdido, digamos, ¿no? Ellos se sienten como alabados cuando los reciben en los salones. Pero económicamente no cierran la negociación. O sea, Argentina está en déficit con Estados Unidos, porque Estados Unidos pone barreras arancelarias. ¿Y quién está trayendo las inversiones? China. Entonces tienen una tensión entre lo político y lo económico. Saben que el que tiene la plata para infraestructura es China, que los que están dispuestos a meter la plata es China. Y que da mejores condiciones. Pero políticamente se quieren plegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una tensión entre lo económico. A Bolsonaro le pasa lo mismo con Brasil, con China. Entonces... Está con los BRICS también. Él es miembro de los BRICS. Y esa relación, de hecho, exactamente, de China y Rusia en inversiones en América Latina es lo que a los Estados Unidos está empujando para acelerar, para tumbar a Venezuela. Ahora, el tema es que Estados Unidos no te ofrece algo. Te ofrece subordinación y subordinación. O sea, vos me das lo que yo quiero en diplomacia, vos me das lo que yo quiero en términos militares para ocupar el continente, y después económicamente, bueno, nosotros estamos defendiendo nuestro país, ustedes vean cómo resuelven su asunto. De última tenemos el Fondo Monetario, que siempre está dispuesto a entrar en escena cuando estén medio mal. Pero es un paquete muy malo, digamos, que no te cierra por ningún lado. Entonces yo creo que eso están en esa tensión. Y en el caso de Cúcuta, ¿sabes lo que es triste? Triste. O sea, todo esto hay una dimensión del análisis, de los medios, de la política, pero es triste lo que había y es triste lo que queda. O sea, Cúcuta tiene más de 33% de pobreza. Hay municipios en el norte de Santander, que es el estado donde está Cúcuta, tiene 92% de pobreza. Hay plantaciones de coca, hay grupos paramilitares, hay mafia de contrabando que engordan, son monstruos que engordan con lo que quitan a Venezuela. 70% de informalidad. Hasta allá ha llegado el cartel de Sinaloa. 70% de informalidad. O sea, es una situación, digamos, que si uno va, no puede más que, digamos, entristecerse por la situación. Entonces vos ves a todos estos grandes artistas, grandes entre comillas, que vienen y que se muestran totalmente compungidos por la situación venezolana. Pero llegan a un territorio devastado y se van y queda más devastado. Y lo que queda después del show mediático, del show de Rubio, de todos los que fueran ahí, es más gente jodida. Eso es lo triste del asunto, que vos estás en la frontera y decís, coño, pero al final, digamos, pierde acá la gente, de lado y lado. Porque hay una comunidad fronteriza, hay gente que tiene familia de ambos lados, hay gente que cruza para comprar un medicamento, ahora están los puentes cerrados, entonces hay que pagar para pasar si puedes pasar. O sea, al final las mafias siguen engordando, la gente sigue peor, Cúcuta está vuelta a un desastre, porque además los que estaban ahí guarimbeando después se quedan sin saber muy bien qué hacer. Entonces empiezan a ver qué hacen para resolver lo que le dijeron que le iban a resolver, porque vos tenés que alimentarse, 100 tipos encapuchados todos los días, las 3 comidas y del alojamiento. Claro, el día 1 está bueno, el día 2 está bueno, el día 3 ya no te sirven. Bueno, muchachos, resuelvan su vida. Ajá, pero ¿cuál vida vamos a resolver si son puros chamos de barrio? O sea,
Entonces cuando vos ves ahí y ves cuando se va como la marea y lo que te deja el agua, ¿no? Cuando se aleja la tormenta, ay, es tristeza. Entonces esa cosa te duele. El cálculo del plan fue a corto plazo y se les está extendiendo. Se le está extendiendo. Entonces te digo, yo no sé cómo van a resolver. Lo que estoy claro es que acá la gente está perdiendo, digamos. Está perdiendo la gente de Venezuela por unos ataques económicos brutales. Exacto. Está perdiendo la gente de Cúcuta, que ya venía perdiendo y que la verdad, en la entrevista al alcalde de Cúcuta dice, mira, nosotros, el gobierno nacional no se está haciendo cargo de esto. Se le pregunta, ¿y la ayuda humanitaria por qué no se la dan a la gente de Cúcuta? Bueno, nosotros no decidimos sobre eso. O sea, nosotros nos metemos en un escenario. Nos metieron al mundo entero a poner las cámaras y nos dejaron un desastre. Por favor, yo quiero que vean esto aquí rapidito. Rápido. Vamos a ver acá. Vimos en el mes de octubre, noviembre y diciembre un gran repunte en la economía de la ciudad, porque ya los venezolanos o los hermanos venezolanos venían a comprar electrodomésticos, entraron a los almacenes, a los centros comerciales, porque tenían como esa necesidad. ¿Qué dicen los comerciantes? Lo vimos a usted lanzar una alerta hace 2 o 3 días de cómo los comerciantes están, perdón la expresión, pero fregados. Cúmulo de personas que ingresaban diariamente por los puentes, claro, son de 35.000, 40.000, 25.000, fluctúa de acuerdo al día y ellos están pues perdiendo algunas cosas. Usted ha hablado con el presidente de la República, con el presidente Iván Duque. ¿Qué le ha dicho el presidente? ¿Qué le dicen los ministros? De verdad que no he hablado con el señor presidente porque cuando vino, pues venía directamente al concierto, pero no a tratar temas ni a sacarle un espacio para la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana. Hasta él lo tiene que reconocer. Hasta él lo tiene que reconocer. Después... y el tipo de economía colombiana que es neoliberal, pero a extremos duros, en donde no les importa para nada la población, para nada. Un país que no tiene educación gratuita, que no tiene salud gratuita, y que encima de eso ahorita hayan originado esta crisis. Repito, ellos pensaron que esta crisis se iba a resolver el día 13, máximo 14, acaso el día 15, pero se les volteó la tortilla. Yo no quiero darle consejo a la derecha, evidentemente, pero la verdad que cualquiera diría, bueno, señor, por una vez hay que dejar de... Vamos a hacer una cosa, Teruggi. Sácame, Marco, un escenario de guerra. Vamos a irnos más pesimistas, por un escenario de guerra, que la escalada de los Estados Unidos se vaya arriba y diga, mira, vamos a intervenir. ¿Qué puede pasar? Que empeore, para mí empeoraría todo el hemisferio. Bueno, había una primera hipótesis que estuvo rondando bastante, que era el tema de Benghazi, por así decirlo, ¿no? Que es el escenario libio, donde los arman un ejército de mercenarios, lo financian. Acá en este caso tienen la retaguardia colombiana, que es una retaguardia tenía infinita, porque no es colombiana, es norteamericana, o sea, tenés base, tenés tropa, puedes disfrazar a cualquier militar de paramilitar, tenés armas, tenés generales, y empezás a intentar controlar un territorio. Tal vez yo peque de falta de imaginación, pero primero, me parece difícil, conociendo las características, por ejemplo, del Estado Táchira, la densidad organizativa que hay ahí, que sea tan fácil entrar a liberar un territorio. O sea, confrontar contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo te decía una cosa que charlaba con un compañero colombiano. Ya no, le preguntaba sobre paramilitarismo. Él me decía, mira, el paramilitarismo es una vaina cruel y cobarde. Primero, fueron financiados por el Estado, se dedicaban a masacrar población civil y nunca pelearon contra el ejército. O sea, en realidad no tienen un entrenamiento, salvo los mercenarios que mandaron a Medio Oriente. Pero la estructura militar no tiene fuerza para pelear a una fuerza como es la venezolana. ¿Se entiende? O sea, para ellos sería todo un ejercicio nuevo, ¿no? Plantear este tipo de escenario. Supongamos que logren, no sé, controlar una porción, que ya lo pongo en duda. ¿Después qué? Por eso digo falta de imaginación. ¿Nos imaginamos un avance por tierra desde Táchira hasta Caracas? Pasando por Barinas, Portuguesa... Suena difícil, digamos, ¿no? Que lo logren hacer. Digo, pensando más en la cuestión que es cierto, y fíjate que están muy empecinados con esto, en hablar de la presencia en Venezuela, digamos, de las milicias bolivarianas, la presencia de las fuerzas colombianas, del ELN, o sea,
hay una campaña que te mezcla todo, agarran una licuadora y te ponen milicia, colectivo, LN, licúan todo y te sacan FARC. O sea, licúan todo y además en el mismo texto te cruzan los nombres. Pero saben que no es entrar y te van a recibir con flores, digamos, ¿no? Entonces, pensar ese avance por tierra es difícil. Yo creo que tienen que tener una dimensión aérea. ¿Cómo? No lo sé. Y creo que tenés un punto que no lo tenés resuelto, que es sacar concretamente a Nicolás Maduro, digamos, que es el asalto al poder, al palacio, en términos más clásicos. ¿Cómo asaltás el palacio, no? ¿Cómo llegás al orgasmo de Marco Rubio de un Gaddafi, digamos? O sea, ese tipo de escenario hoy cuesta verlo con esa cercanía. O sea, cuesta pensar que solo una fuerza de tipo ejército paralelo logre, digamos, poner en jaque a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda la lógica, estructura de defensa integral de la revolución, que es real. O sea, pero primero se te reía, ¿no? Ah, la viejita que está haciendo la milicia, con esto se van a defender. Después, los milicianos, que, o sea, digamos, pónganse de acuerdo, digamos, porque o se ríen o los toman en serio, digamos. Pero entonces ves que van oscilando, ¿no? Entre reírse y tomarlo en serio. Entonces yo creo que ellos están entrampados. Y incluso están debatiendo los tiempos, digamos, porque los sectores que están más acelerados, esto de armar una guerra de este tipo tampoco les convence mucho, pues no se te resuelve rápido. Entonces, el sector más poleísta, digamos, quiere que te bombardeen Caracas, digamos. Yo creo que están soñando en eso, ¿no? Con una especie de cordón sanitario, digamos, de Plaza Venezuela para allá no bombardeen, y bombardeen solamente acá. Y Petare sí pueden bombardear porque ahí tampoco nos interesa. Pero, digamos, la ecuación no está dando resultados. Yo quiero ver qué tipo de monstruosidad están pensando, digamos. Lo más probable es que te hagan una serie de ataques, por ejemplo, como lo de la muerta, pero intensificarlo, una serie de acciones de atentado que te dañen la estructura, la infraestructura, una refinería, digamos, ese tipo de cosas que empieza a entrar en una lógica de terrorismo. Y pensar, por ejemplo, lo que pasó en Nicaragua, ¿no? Cuando eran los 80 con las contras. Las contras en realidad no logran tomar el poder, pero te hostigan de tal manera, te meten en tal escenario de guerra que cuando te obligan a sentarte en una mesa de negociación y entregarte. No, y cuando llegan las elecciones, es o gana el sandinismo y sigue la guerra, o gana cualquier otro y no hay más guerra. Entonces, en realidad, te quiebran en el territorio con los muertos y después te lo validan en elecciones. Eso es un escenario, digamos, que eso para mí lo validaría la comunidad internacional. ¿Tú crees? Sí, lo validaron en todos lados. Vamos a ver, acuérdate que los tiempos son diferentes. Digo, comunidad internacional te estoy diciendo Reino Unido, Israel, Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Canadá. Eso es la comunidad internacional. Pero ojo, Marco, la comunidad internacional no es solamente ellos. Te digo por un trabajo que hizo Venezuela Análisis bien bueno, pero ese luego lo vas a ver. Pero vamos a ver ahora mismo el video sobre las declaraciones que dan Delcy y Lavrov. Por eso es que te digo, hay otro mundo. Los tiempos de la contra nicaragüense y los tiempos de ahora son diferentes, igual que los de Libia, a los de ahora con Benghazi. Benghazi con Colombia. Los tiempos son diferentes. Yo no es que sea muy optimista, pero creo que hay diferencias, ¿no? Hay un mundo allá afuera que no es nada más lo que siempre fue, que Estados Unidos, Francia, Inglaterra, o sea, hay otro mundo allá afuera. Vamos a ver las declaraciones de Delcy y Lavrov. Rueda. ¿Saben de dónde vino la agresión? Desde Colombia. Y esos bandidos que dicen ustedes que el régimen de Maduro... No, señores, aquí están los bandidos del régimen de Maduro. No, esto es en Colombia. Estos son colombianos o venezolanos, no lo sé, que estaban atacando a la fuerza pública de la República Bolivariana de Venezuela con el auspicio y la protección de la policía de Colombia. Este señor es el que quemó... o bueno, mediante los métodos incendiarios de las bombas Molotov, incendiaron el camión con ayuda humanitaria, ese famoso que sale en los medios de comunicación. Ahí está el camión quemándose. ¿Y saben qué? Cuando se inspeccionó el camión, resulta que no tenía solo comida o medicamentos dentro, ¿no? Tenía herramientas para las barricadas, tenía guayas, alambres, clavos, para fabricar armas, que estamos acostumbrados a Venezuela a que las utilice la oposición radical venezolana. Ahí están las pruebas.
Ahí están los videos, pueden ustedes verlos. Ese camión se incendió en el puente. Aquí están lanzando los cócteles Molotov para incendiar la ayuda humanitaria, pero también tenemos heridos. Y saben que la mayoría de los heridos, caramba, los medios de comunicación no se enteraron, son oficiales, son soldados, son policías de las fuerzas de seguridad de Venezuela. Yo tengo el reporte aquí. Este es un autobús. Esto ya es territorio venezolano, que es más bien un asunto interno. Pero estos thugs, ¿no? Bandidos, masked thugs, no son chavistas, son de la oposición venezolana, como lo hicieron en el 2014, en el 2017, que tuvieron el país en llamas durante 4 meses, por ejemplo, en el 2017, y nunca hubo una condena de ninguno de estos países. Aquí están en el puente, en el lado colombiano. Ahí, miren, esto es Migración Colombia, protegidos por las fuerzas de seguridad colombianas. Aquí están ellos. Aquí está la utilización del emblema de la Cruz Roja sin la autorización del movimiento, ni la Federación, ni el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y lo denunció la Cruz Roja. Aquí les gusta decir ustedes, lean mis labios. Es increíble, pero como le dije, señor Elliot Abrams, en la última reunión que sostuvimos aquí mismo en Nueva York, el golpe de Estado fracasó. Este fue el último capítulo, el del sábado, del golpe de Estado. Aquí les gusta decir ustedes, lean mis labios, read my lips, fracasó, it failed. Venezuela es uno de los países menos desiguales del hemisferio, al lado de Uruguay y de Cuba. Somos los países con menor desigualdad en nuestro continente. Por ejemplo, países del Cartel de Lima tienen unos índices socioeconómicos terribles. Diariamente en la Guajira colombiana, por ejemplo, mueren niños de hambre. La pobreza en Colombia, terrible. Problemas sociales reales, pero no derivados de una crisis humanitaria, sino derivados de las políticas del modelo neoliberal que tiene Colombia y países del Grupo de Lima. Y se ha querido acusar a Venezuela de una crisis humanitaria. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Con la intención de intervenir militarmente, como ya he dicho, en la creación de este artificio. Cuando nosotros comparamos la situación de Venezuela con estos países del Grupo de Lima, bueno, refiérase a Honduras, por ejemplo, Paraguay, es realmente escandalosa la situación. Debe usted saber también que el índice de desarrollo humano de Venezuela es un índice de desarrollo humano alto. Venezuela, ¿qué necesita? Que cese el bloqueo criminal, económico, financiero y comercial que busca impedir que lleguen alimentos, que busca impedir que lleguen medicamentos, que procura que no se produzcan alimentos para nuestra población. Es allí la crisis humanitaria. La crisis humanitaria es la crisis de estos países que buscan y hacen el bloqueo a Venezuela, dirigido desde Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, hemos intercambiado información relevante, sabemos que no es un guión nuevo, bien lo mencionó usted, ya en Siria han aplicado esto y en otros países también. Al frente de la operación contra Venezuela, ustedes saben que está un señor, vamos a decirlo, de larga data en actividades subversivas y en atentados contra estados legítimos y constitucionales, el señor Abrams. Bueno, hay planes, ciertamente, se ha venido ya mencionando y hay acciones que buscan la creación de grupos irregulares, que busca armar estos grupos irregulares, como tiene tradición el gobierno de los Estados Unidos, en armar a grupos terroristas. Eso el mundo entero lo sabe, no es un secreto para nadie. Es profundo la situación en el sentido que atañe y nos remota a lo que es la situación de la oposición venezolana en el país. Una oposición dividida, una oposición incompetente de ganarse el amor del pueblo de Venezuela a través de los votos y busca desesperadamente y pide a gritos una intervención militar como única forma de acceder al poder. Lo que no han podido ganar a través de los votos, buscan imponerlo a través de la fuerza. Es la ineptitud de la oposición venezolana. Quieren que otros le hagan el trabajo. Voy a hacer anecdótica de algo que ocurrió apenas el 23 de febrero,
cuando, bueno, se montó una gran operación para atacar y agredir a Venezuela. Mientras se trasladó el señor Duque a Cúcuta, se trasladó el señor Piñera, el señor Elliot Abrams, el señor Almagro, el señor presidente de Paraguay, se fueron todos a Cúcuta para esta gran operación y este show contra Venezuela. Un diputado de la misma organización del señor Guaidó casi muere con unas prostitutas, fue envenenado por unas prostitutas. Mientras ellos buscan que otros le hagan el trabajo, ellos están, bueno, en otro tipo de actividades. En este caso, su asistente murió envenenado y él terminó hospitalizado. Mientras pagaron a delincuentes, grupos y bandas de delincuentes en Venezuela para que fueran a hacer violencia contra el país desde territorio colombiano, ellos estaban de juerga y de fiesta. Eso es lo que mejor ilustra lo que es la oposición venezolana. Ahí está, ese es el retrato fiel de la oposición venezolana. Una oposición inecta, incapaz de ganarse los votos del pueblo venezolano, y entonces llama a sus jefes para que le hagan el trabajo. Вокруг Венесуэлы сегодня. Венесуэла наш давний надежный партнер, и мы сегодня подтвердили солидарность с народом, с законным правительством Венесуэлы в его усилиях по отстаиванию своего суверенитета, своей независимости. Мы едины в необходимости безусловного соблюдения тех фундаментальных принципов, которые закреплены в Уставе ООН, в их числе невмешательство во внутренние дела других стран. Это особенно важно сегодня, когда ведется циничная кампания, нацеленная на свержение законного правительства Венесуэлы, в том числе путем угроз прямой военной интервенции. Россия последовательно выступает в пользу исключительно мирного урегулирования внутривенесуэльских проблем. Очевидно, что шаги по выправлению положения должны предприниматься венесуэльцами самостоятельно, без указаний извне, без давления извне и, конечно же, без ультиматумов. Мы отметили недопустимость политизации темы гуманитарной помощи Венесуэле. Вопросы оказания такой помощи должны не служить предлогом для манипулирования общественным мнением и для оправдания интервенционистских замыслов. О том, что там реально происходит, видим, как предпринимаются совершенно беспардонные попытки создать искусственно предлог для военного вмешательства. Слышим угрозы прямые, которые раздаются из Вашингтона, о том, что все варианты остаются на столе. Ну и вот материальные подтверждения этих угроз, о котором вы сейчас упомянули, это стягивание военной техники, подготовка спецназа. При этом мы также отмечаем непрекращающиеся провокации с попыткой силой прорвать границу под предлогом доставки гуманитарной помощи в расчете на жертвы. И затем по хорошо использованному сценарию будут истеричные крики и произойдет попытка уже военного вмешательства. Ни одна латиноамериканская страна, включая всех членов так называемой группы Лима, нет одной из этих стран, я не слышал слов поддержки перспектив военного вмешательства. Поэтому мне кажется, что Соединенным Штатам следует прислушаться к мнению самих стран региона. Вашингтон, заявляя публично устами официальных членов руководства о том, что дни президента Мадуро сочтены, прямо говорит, что следующими на очереди будут Куба и Никарагуа. То есть доктрина Монро о том, что американцы должны никого не пускать в Южную Америку, она бледнеет перед той доктриной, которая сейчас на наших глазах формирует. Почему ваше правительство это против новые выборы в Венесуэле сейчас? Antes de responder mi pregunta, quisiera preguntarle al periodista de CNN, ¿van a transmitir mi respuesta para responderle? No, quería preguntarle si CNN va a poder transmitir mi respuesta. Ok, perfecto. Bueno, entonces está mal formulada la pregunta. Porque en realidad la pregunta no es que rechazamos realizar elecciones, que estamos defendiendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque ya las elecciones se realizaron cuando correspondía, que era el año 2018.
como en efecto se realizaron, y fue ratificado el presidente Nicolás Maduro para su nuevo mandato 2019-2025. Fíjese, en Estados Unidos hay poca afición por los votos, porque el presidente de los Estados Unidos no lo eligen los votos. Es decir, no sale electo el que saca más votos. Pero en Venezuela sí nos contamos voto a voto. Y voto a voto contado, el pueblo venezolano, que es donde reside la soberanía de nuestro país, ha ratificado al chavismo y ha ratificado al presidente Nicolás Maduro en la presidencia de la República. Así que defendemos a la Constitución. Nadie tiene ni nadie puede pedirnos a nosotros que violentemos la Constitución de la República. Fíjate, Marco, cuando yo te hablaba del tema de soberanía, porque hay mucha gente que dice, sí, porque el caso de Nicaragua, pues, por ejemplo, no solamente nos llevaron a unas elecciones con Violeta Chamorro, una desconocida igualita que Guaidó, y logra ganar las elecciones. ¿Qué? Primero por la crisis económica que ellos generan, con sanciones, con más el ataque de la contra nicaragüense y todo, pero los tiempos son diferentes. Entonces estamos hablando de la violación, o sea, que ellos nos digan a nosotros, sentémonos en una mesa de diálogo, elecciones ya, no señor, nosotros no vamos a violar nuestra Constitución, es decir, nosotros el día que nos sentemos, nos vamos a sentar con esta señorita en la mano, porque no hay ley en el mundo que pase por encima de esta señora que está aquí, dentro de nuestro territorio, es una cuestión de soberanía. ¿Tu opinión? No, creo que Delcy lo resume bien y además me gustó y creo que a mucha gente le gustó la picardía con el cual lo pincha al DCNN, digamos, ¿no? Que está bien y me parece que hay que exponer, digamos, ¿no? Así como Rusia pone palabras a las cosas, me parece que Delcy hace un trabajo muy bueno en ese espacio. Yo pensaba, ¿no?, en estas lógicas de cómo se desarrollan las guerras y evidentemente hay una dimensión en el sentido más de la guerra, digamos, expuesta en la violencia, que es la que se anticipa que está por venir, con ataques focalizados, con intentos de controlar algunos territorios, con intentos de volar estructuras, digamos, para caotizar, y después la caotización como forma que podría intentar recrudecer. O sea, para que la cotidianidad que se han propuesto sabotear desde hace años entre niveles todavía más complicados. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestros cotidianos sean trincheras, batallas, para cualquier acto, digamos. Y ahí yo creo que, conectándolo con lo que hablábamos la vez pasada, de cómo volvemos a convencer a alguna gente que se fue, ahí hay un punto central. Yo creo que hay un sector de la sociedad, como decíamos, que está, yo te diría, perdido, digamos, que está convencido que hay que matar a todos los chavistas, digamos. Es muy difícil sacarle esa idea de la mente, pero hay un sector que lo podemos reacercar y convencer con resolución de los problemas cotidianos, como son el gas, como es el agua, como es el transporte, digamos, como, bueno, evidentemente los precios, ¿no? Que eso es como la madre de los problemas, sí, pero digamos, ordenar los cotidianos, ¿no? O sea, volver a dar una normalidad. Eso, digamos, la estrategia de caotización es quebrar esa cotidianidad, nosotros poner todos los esfuerzos para eso. Yo creo que hay mucha gente que se la puede volver a convencer, más que con discursos, más que apelando a hechos de independencia, según Bolívar, la patria grande de América Latina, etcétera, etcétera, con lo concreto. O sea, para quitarle argumento y para devolverle eso. Y sabemos que ellos van a hacer todo lo posible para que eso no pueda ser. Ahí para mí hay una dimensión central, además porque esto no termina hoy ni mañana, digamos, ¿no? O sea, el chavismo va a hacer lo que hace, que es mantener la pelea en canales democráticos. O sea, en algún tiempo va a haber elecciones en este país cuando mande la Constitución. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Esa forma de convencer a ese sector de la población, para mí, tiene que ver con eso. Entonces, yo creo que va a intentar caotizar. Y el caos es una forma de dominio. Yo creo que hay caos que están muy bien ordenados, ¿no? Es el orden del caos. Y hay una estrategia de dominio en los Estados Unidos que es justamente caotizarte un territorio para poder controlar sus recursos. Fíjate un caso, el Congo, por ejemplo, donde vos tenés muchos recursos minerales, claves para las empresas telefónicas. Esos espacios se están controlando por bandas armadas y las empresas negocian directamente con esas bandas armadas que incluso las financian. ¿Qué te permite eso? No tener un Estado-nación, no tener justicia, no tener leyes, tener una extracción de recursos claves controlado por unos tipos que responden a la ley de las balas que en realidad se la estás propiciando vos. O sea, esa forma, hay un filósofo francés que se llama Alain Badiou,
que él hablaba del nuevo imperialismo, que también tiene una lógica de caotizar, quebrar territorios, debilitar Estado-Nación, y en eso reproduce su riqueza, su ganancia, su acumulación. O sea, ojo, porque eso es lo que en México, cuando ves cómo te parten el territorio con los grupos narcotraficantes que están aliados con la Fuerza Armada, que te impide todo tipo de emergencia popular porque la descabezan y te garantizan el camino a la droga a Estados Unidos, es una forma de un modelo que en la superficie parece democrático y por abajo no lo es. Exacto. Vos llegás a Colombia, desde la firma de los acuerdos hasta la fecha han matado más de 400 líderes sociales de derechos humanos, pero vos llegás y puedes ir a la playa, puedes ir a la montaña y parece que estás en una democracia, y hay elecciones y todo parece que funciona, y por abajo tenés paramilitares, carteles mexicanos, asesinatos de liderazgos, plantaciones de coca. O sea, todo puede convivir en esta nueva forma de dominio. Nosotros tenemos que evitar caer en eso a toda costa, ¿no? Por eso estos espacios son claves de mantenimiento del territorio. Bolívar, Táchira, Zulia, o sea, los espacios que esos pueden pensar como quiebre, no solamente para la estrategia hoy de la toma del poder, sino para la estrategia de reordenamiento. Yo creo que quieren despedazar a Venezuela, entregársela a los Estados Unidos, que a su vez la entregan a las empresas, que son las que acumulan la ganancia. Que se pasaría lo mismo que está pasando en Libia, en Irak, en Afganistán, o sea, los estados quebrados y viviendo dentro del caos. Incluso hay algunos teóricos norteamericanos que han reflexionado sobre eso. O sea, tenés un momento de la guerra y tenés un momento donde tenés que volver a reordenar el país. Y evidentemente tampoco es que lo tienen esos tan aceitado ese mecanismo. Yo creo que además han logrado trabajar el escenario entre la paz y la guerra, ¿no? Como si existiera una categoría intermedia que todavía no tiene nombre, que es, digamos, lo que hemos estado viendo en Venezuela hasta ahora. Que es una guerra, pero no parece una guerra, pero opera como guerra, pero no es una guerra, ¿no? O sea, aunque sí lo es, pero no te la están declarando, no te la están exponiendo sobre la mesa. Recién ahora me parece que estamos entrando en la exposición pública de la violencia, en la presentación de la violencia armada. Okay. O sea, la economía, así como está en Venezuela, es una violencia, ¿no? La forma del ataque de la Agencia Internacional de Comunicación es violencia. La forma de operar psicológicamente sobre la población es violencia, el desabastecimiento es violencia. Pero la presentación de eso en su forma más clásica de la guerra, creo que estamos entrando en ese escenario. Entonces, esos manejan como los tiempos diferentes, ¿no? Básicamente es la forma que tiene el imperialismo de dominio. Y de construcción, y de preparación, y de control de los territorios. El tema es que además Venezuela hoy es como el espacio donde se está dirimiendo correlación de fuerza internacional. Eso es muy interesante, digamos. O sea, no solamente que Estados Unidos está, digamos, directamente con su, entre comillas, patio trasero diciendo te disciplinás y te voy a disciplinar a punto de lo que yo quiera para que nunca más te levantes y todos los pueblos vean que nunca hay que hacer lo que hiciste. Sino que además hay otros actores, que son los que están en la gran disputa geopolítica, que están diciendo no, así no. O sea, que es Rusia, digamos, que es China, que es la India, digamos, que son los que están dispuestos y quieren construir un mundo, que no te digo que es un mundo socialista, es un mundo basado sobre otro tipo de lógica de las potencias, ¿no? Entonces todo eso está condensado hoy acá. Somos el foco, el espacio como lo fue Siria en su momento, pero ahora con el peligro que somos al espacio de los Estados Unidos que dicen que es exclusividad. Entonces por eso te digo, si esos pierden acá, es una derrota muy fuerte, digamos. Porque, digamos, tenés tres frentes principales: Pacífico, con Corea del Norte, China, Medio Oriente y Irán, Siria, digamos, según van desplazando, ¿no? Con Israel operando ahí, América Latina. Con Colombia, que tiene esa lógica que tiene Israel adentro de Medio Oriente, acá la tiene en América Latina. Yo creo que esos no... ¿Cuánto les costaría perder? Creo que es una pregunta que hay que hacerse pensando en cómo piensan. Uno cuando estudia al otro tiene que estudiar quiénes son sus generales, de dónde vienen, cómo piensan, qué está en juego en su posible victoria o derrota, ¿no? Entonces, claro, estos tipos vienen de los 80 con Reagan, o sea, es lo peor de la construcción de las guerras sucias en América Central, después trasladada a Medio Oriente. ¿Pero están dispuestos a perder? ¿Están dispuestos a decir, bueno, no, ¿sabes qué? No pudimos, vamos a replegar para el frente electoral y vamos a ganar? ¿O esa no posibilidad de desenlace le afecta a su frente interno y pierde la Florida? O sea, son muchas variables al mismo tiempo. Ahora, si a Trump le salpica, digamos, desde que le pagó a una actriz de cine adulto y después le dio un cheque y el otro le mintió a su mujer y el tipo estaba haciendo una torre en Rusia y dijo que no y sabía lo de Wikileaks y toda la cloaca, la política real que sucede, bueno, tampoco es que él está con mucho aire. Ahora, a veces, cuando estás apurado... Sí, haces actos desesperados. Sí. ¿Cómo estamos o cómo vistes tú en este escenario, particularmente la respuesta de los medios alternativos, de los periodistas que fueron a hacer su trabajo realmente?
Y que más por medio de la media internacional, las corporaciones mediáticas, los que hicieron su trabajo a partir de las redes, a partir de espacios pequeños. Sí, primero el reconocimiento a las dos partes que te permiten articulación. Quienes están en el territorio y producen la información, o sea, te sacan la foto, el video, el momento, y después toda la articulación del que está en su computadora en X lugar del país, que eso no lo sé porque es mucha gente, y te la sube al Twitter, te arman la tendencia, la difunden en Instagram, o sea, son las dos partes, ¿no? Construcción de información, de dato duro para desmontar en el momento propio que está pasando, y después toda la articulación. Primero, no era nada fácil el 23, porque tenías 3 puentes en simultáneo y tenías 2 lados en simultáneo. O sea, tenías que tener cobertura en 6 espacios a la vez. Donde al mismo tiempo, no sé, el video de AFP sobre las tanquetas que embisten contra el lado colombiano no te dice nada. O sea, parece que fue así un intento de agresión por parte de Venezuela. O sea, te mienten, ¿no? Entonces tenés que tener mucha capacidad para leer lo que está pasando, para anticipar, digamos, ¿no? Y después todo un entramado que yo creo que, digamos, en ese momento estuvo bueno porque primó más la lógica de información del dato, del hecho, más que la gran propaganda, digamos, ¿no? Que es lo que hace falta, digamos. Es decir, bueno, la pelea era quién quemó los camiones. Esa era la pelea, ¿no? Si el imperialismo, ¿no? La pelea es demostrar que fue la derecha, punto. Incluso Gustavo Petro, que la verdad que hasta el momento de Maduro no ha hablado muy bien, terminó diciendo, estamos en guerra de facto con Venezuela. Los camiones no lo quemó la Policía Nacional Bolivariana, lo quemó la derecha, y nos están poniendo en un escenario crítico y hay que pronunciarse a favor de la paz y construir un diálogo, ¿no? O sea, hasta sectores que terminan con cierto recelo, terminan, digamos, viendo que te están montando una bomba, digamos, en la frontera venezolana. Entonces yo creo que ahí hay un gran ejercicio, creo que hay que aceitarlo. Evidentemente, creo que aprendemos mucho en todos estos escenarios, digamos, son cosas nuevas. Tal vez la ventaja es que estaba muy anunciado, entonces permitió como cierta preparación. Hay que ver ahora si empiezan a haber golpes más como no anunciados, ¿no? Cómo haces para reaccionar. Y yo creo que Venezuela tiene la particularidad, a diferencia, te diría, de Argentina o Brasil, por ejemplo, que acá no hay lo que sería la Red Globo de Brasil o el Grupo Clarín de Argentina, que es una gran corporación que te maneja todo el espectro en todos los formatos. Entonces, por eso el tema de las redes sociales es fundamental. Y en eso la derecha ha sido muy habilidosa, digamos, ¿no? O sea, te hace publicidad en Instagram para la Fuerza Armada, te la hacen en Facebook, o sea, ¿cuáles son las redes que más consumen los sectores populares? ¿No? El común de la gente. El Instagram, el Facebook. ¿Dónde te están poniendo la publicidad fina más para convencerte ahí? En esas redes. Después el Twitter para armarte la matriz política. Y yo creo que ahí hemos ido haciendo el ejercicio. Y creo que en ese siempre te conviene multiplicar las vocerías. Multiplicar quienes enuncian los mensajes, ¿no? O sea, no esperar a la respuesta a veces que te puede dar la persona, digamos, oficial, entre comillas, sino que hay que ir respondiendo en el momento. Y yo creo que ahí, el 23, la verdad que peleamos bien. Y si uno ve esa capacidad que se tuvo y uno ve lo que decíamos al principio, que quedó evidenciado que Guaidó está contando un cuento sobre la correlación de fuerzas reales, todo eso también, digamos, terminó desbaratando un poco este avance imparable que estaban teniendo. Yo me saco el sombrero, en particular con compañeros que uno ve en el terreno, digo, pienso, no sé, en Madeleine García, ¿no? Que son, o sea, porque hay que estar ahí, digamos, o sea, no es un escenario, o sea, es exposición concreta del cuerpo en un escenario donde los tipos te están diciendo te voy a entrar a tu país, ¿no? ¿Qué limitaciones tuvimos? O sea, en cuanto, por ejemplo, a lo tecnológico. Bueno, en general por ejemplo, que nosotros, te digo, tenemos que decir cuáles son nuestras limitaciones porque alguna hubo. Por ejemplo, el hecho de agarrar, grabas un video y necesitas pasarlo de inmediato a las redes. ¿Tuvimos limitaciones en ese sentido? Sí, ahí tenemos una paradoja, una limitación, una paradoja. Del lado de Colombia, te compras un chip y funciona, pero que vuela, pero te cuesta una fortuna. Pero volás en 4G. Acá no, es muy económico, entonces la gente tiene acceso, pero la velocidad con la cual vos podés transmitir es muy limitada, en particular en algunas zonas del país. Pero en tiempo de guerra tenemos que hacerlo. Táchira, sur del lago, Apure, o sea, son lugares fronterizos donde nuestro sistema no está a la velocidad que tendría que tener. Incluso para hacer, no sé, una transmisión en vivo. ¿Cómo hacer una transmisión en vivo con un teléfono, un Skype en vivo en el momento que, no sé, que te puedan llamar de un estudio de televisión o donde fuera, transmitime ya lo que está pasando? Ahí tenemos una limitación, me parece que hay que ir trabajándola porque hay un tema de la inmediatez que es clave, digamos, ¿no? O sea, cuanto más rápido contestás, más te picás adelante al otro. Y ahí la pelea es por la imagen, ¿viste? Cuanto vos la logrés antes y la logrés mandar o por tu canal propio porque tiene bastante fuerza de difusión o al que la va a difundir porque tiene capacidad de cuerpo y credibilidad, más le picás adelante y más podés
posicionarte. Ahí yo creo que es clave. Entonces la paradoja, digamos, tenemos un sistema de comunicación muy accesible en términos de precio, en Colombia no, te cuesta una fortuna, pero a su vez te está costando para tener esa velocidad además que necesaria. Estaríamos hablando que el enemigo no le importaría incluso en un momento de conflicto invertir sobre eso costoso. Nosotros tenemos que estar preparados para eso también. Es más, de hecho, te hago esta pregunta porque en lo cultural también nosotros estamos invadidos. En lo cultural te hablo de radios, transmisión de música, transmisión de sus ideas, transmisión de la radio en toda la frontera nos ataca permanentemente. Sí, la frontera se fue desplazando. O sea, fue avanzando la frontera como cultura fronteriza, ¿no? El manejo del peso como moneda, digamos, principal en todos esos territorios. El tema de las radios. Te vuelvo con el tema de Tucaní. En Tucaní escuchás radios de Colombia, digamos, ¿no? Incluso en términos de ideas, o sea, no se está logrando permear en el debate de ideas del lado colombiano, ¿no? O sea, se ha construido un imaginario asentado de que Venezuela es una catástrofe, digamos, ¿no? Y del otro lado, que bueno, que Colombia está bueno. O sea, te están ganando en la batalla de ideas de cuál es el modelo cuando la cosa es al revés. Más conveniente, digamos. Vas a la frontera y te dicen, no, Colombia, mira, voy a Cúcuta, está bien la cosa. O sea, esa lógica fronteriza se ha ido ampliando, ¿no? A veces, acá en Venezuela hemos visto, en Caracas, cómo se fue trabajando esta lógica de empezar a marcar precio con dólares poco a poco y en algunos casos utilizar el dólar, ¿no? Bueno, eso en la frontera se veía con el peso hace 1 año y medio. Yo fui hace como 1 año y medio a San Cristóbal y ya te decían un precio de un teléfono en pesos, ¿no? Entonces, digamos, eso ha ido avanzando. Y ahí ese corrimiento de la frontera es complicado. Y además se ha corrido por lógicas económicas. Vos vas a la frontera y va gente, no sé, de Barinas, o incluso de Caracas, a comprar cosas al otro lado. ¿Por qué? Porque ahora muchos productos son más baratos en Colombia que en Venezuela. O sea, en Venezuela, no solamente nos metieron una hiperinflación, sino que además los precios están más caros que en internacional. O sea, te están asfixiando. O sea, es doble. Te destruyen el poder adquisitivo con el salario y a su vez te lo pone más caro. O sea, es más barato un par de zapatos en Cúcuta que un par de zapatos en Venezuela. Entonces, para mucha gente, por eso el tema de cierre de la frontera es un problema. Porque es una válvula de alivio en la economía venezolana. Hoy, o sea, es una paradoja, digamos. Es por donde más te atacan, pero a su vez, para mucha gente, es una... No hablo de la mafia ¿no? Estoy hablando de la persona humilde a pie que ve cómo resuelve su cotidianidad en esta situación económica. O sea, tengo que ver con lo que hablabas ahora. El pan mismo de cada día. Tengo que cerrar el mes, mis hijos van a la escuela, tienen que vestirse, punto. ¿Cómo hago hoy? El salario en una institución pública no me va a alcanzar. Bien. ¿Cómo hago para generar un ingreso? Bueno, una forma es lo que ganas acá, ir a comprar de otro lado para traerlo acá. No digo para bachaquear, estoy diciendo para vestir a tus hijos, por ejemplo. Entonces, todo eso ha construido una economía de frontera. Vos, por ejemplo, vas a Guasdualito, suponete. Y ahí tenés todo rutas de autobuses de gente que va y viene, digamos. Que su forma de ingreso ha pasado a ser ir y venir. ¿En qué categoría lo pones? Digamos, ¿bajo qué mirada decís está bien, está mal? Digo, porque no te estás encontrando contra un capo así que está organizando una mafia. O sea, es una doña que viene, no sé, de San Juan de los Morros. Para cruzar, para comprar una cosita, vender la otra, volver y ver cómo resuelve el mes. Eso es la forma en la cual una parte de la población ante la dificultad económica hace metamorfosis para llegar a fin de mes. Igual que la gente que se va a la zona del oro a trabajar el oro. Igual que la gente que vive de remesa, igual que el taxista que aumenta con la hiperinflación. O sea, cada uno ve cómo resuelve, nadie se echa a morir. El tema es que la lógica del ataque sobre la economía, quien más pierde es el que tiene un sueldo regulado. ¿Por qué? Porque no sigue ritmo el aumento con el aumento de los precios. Exacto. Entonces, te tenés que desacoplar y ver cómo resolvés. Y eso a su vez te daña la institucionalidad. Porque, digamos, ¿quién se queda trabajando en el Estado? La institucionalidad, eso conspira contra nosotros. Todo eso está junto, todo eso es un gran paquete. Yo creo que durante un tiempo hubo una apuesta por parte de los Estados Unidos de que eso generaría un estallido popular. Exacto. Hasta el momento no hay indicio de un estallido a puerta, digamos. Que vos digas, bueno, estoy en la calle y esto está, pero encendido o es una olla a presión. La verdad que no está... No sé, pero tenemos que atacarlo. Está claro, digo, pero ¿qué te quiere decir? Que la estrategia del colapso económico que desencadena saqueos más estallido no está funcionando. Que te genera un desgaste. Además esto es como ABC de guerra. Voy a atacar a un enemigo, ¿qué hago? Le golpeo la alimentación, le golpeo la salud, le golpeo los sistemas de comunicación, el sistema de transporte, o sea, es como la base de la guerra. Cuando yo lo tengo desgastado, asalto. Si fuera una fortaleza, pensémoslo así,
Como en las películas necesito un ariete. Viste que en las películas de la Edad Media tenés una serie de tipos que están en la vanguardia, entre comillas, con el ariete que se te quiebra la puerta. ¿Cuál era el ariete que tenían? La ayuda humanitaria en los 3 puentes de la frontera. Ese ariete se lo trabamos. Ahora tienen que ver cómo cambia la estrategia. Pero lo que nunca cambia es el desgaste sobre la economía. Porque el desgaste sobre la economía es un desgaste sobre la política, sobre los vínculos entre la gente y los que están en la dirigencia, es un desgaste sobre el pensamiento, sobre las ideas y un desgaste físico, concreto. Entonces yo te digo, hay que atender un montón de cosas a la vez, es muy complejo evidentemente, pero nuestra mejor arma hoy, entre las que hay que usar, para poder recuperar terreno en la batalla de ideas y en la mayoría, no necesariamente de las elecciones, sino de las ideas, es sobre la resolución concreta, los problemas concretos de la gente concreta, para que yo me junte con una persona que es opositora y le diga, bueno papá, pero mirá, ahora el gas te está llegando, el agua te está llegando, la basura te la están recolectando, ¿qué es lo que a él le interesa? Es la verdad. A mí me interesa San Martín, Simón Bolívar, Artigas, la Patria Grande, pero hay gente que no. En la clase media, una parte, su narrativa de sí misma es nosotros somos las familias que hemos logrado estar en buena condición por nuestro propio esfuerzo, la meritocracia. Mi papá, que tenía poco, trabajó y ese trabajo me dio a mí un departamento que solo invertí. Ese es su discurso, la verdad de Simón Bolívar, qué sé yo. Eso, para convencerlo, hay que darle hechos concretos. Me parece que ahí, evidentemente, ellos van a hacer todo para que no suceda y nosotros tenemos un desafío central. Muchas gracias, Marco. Era, por cierto, quería terminar el programa diciendo lo siguiente. Esto es un llamado. Ya yo hablé con unas personas, pero quiero hacer el llamado público. Y vean ustedes por quién voy a hablar. Por la Universidad Católica Andrés Bello, entre otras universidades privadas, que han subido enormemente la matrícula. Ya hasta la calculan en dólares. De 500 a 550 dólares cada semestre por estudiante. Habría que hacer varias preguntas. Primero, esos 550 dólares se traducen en mayores salarios para los obreros de la UCAP. Se traducen en salario para los profesores de la UCAP. Estoy hablando de la UCAP, pero hay colegios que empezaron a cobrar en dólares y eso es un delito. Es un delito. Y sobre todo hay que averiguar no solamente el hecho de que Sundé le caiga. Yo hablé con William, hablé con Hubel y les hice este señalamiento. Pero hay que ver en qué se traduce que el rectorado, los dueños de la UCAP, hayan decidido multiplicar por 10 la matrícula de un día para otro. Y yo estoy hablando en qué se traduce en lo económico a los obreros, profesores y esto. Pero yo iría más allá. Es la forma que tienen de conspirar. De conspirar en contra de la gente, en contra del... Es lo cotidiano, lo que hablábamos ahorita. Es lo cotidiano. Está pasando en colegios, está pasando en las universidades privadas. Chao, nos vemos el martes. Falta muchos golpes para matar al chiripero y con uno solamente se matará. Cucaracha, aprendete la guaracha y lucha por la unidad.